Sentirá el miedo de perderte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a otro video del canal. Bienvenido al canal. Si es la primera vez que andas por acá, esa persona regresó después de tiempo, te ilusionó, pasaron cosas entre ustedes y de nueva cuenta simplemente se marchó. Al parecer, no tiene nada de miedo de perderte. Por lo tanto, debes tomar cartas en el asunto, debes hacer algo al respecto y no te preocupes que el día de hoy vamos a ver qué podemos hacer para que esa persona sienta ese miedo de perderte, pero sobre todo también tú te reconstruyas luego de este capítulo que te digo regresó y de nueva cuenta se fue y te dejó con más dudas de las que ya tenías. Y antes de que esa persona sienta el temor de perdernos, tenemos que reconstruirnos luego de la sensación que nos dejó el hecho de que esa persona viniera, nosotros cayéramos y de nueva cuenta se fuera. Es decir, debemos reconstruir esa sensación, por decirlo de alguna forma, de sentirnos usados. Y el primer paso que tenemos que tomar al respecto es entender la situación, entender que esa persona a lo mejor es nuestra debilidad, que a lo mejor nosotros tenemos muchas ganas de tener una relación, que a lo mejor nosotros tenemos muchísimo miedo también de perderlo y cuando apenas da una señal de vida nos desbordamos, que no nos desbordemos, no sabíamos que no nos teníamos que desbordar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es entendernos, entender el contexto en el cual estábamos, en el cual nos sentíamos en ese momento. ¿Para qué? Para evitar juzgarnos, para evitar condenarnos, para evitar señalarnos porque esa persona simplemente vino y nosotros entregamos absolutamente todo. Entonces, el primer punto es entender la debilidad que sentimos hacia esa persona, perdonarnos esa debilidad, no juzgarnos, no condenarnos con esta sabiduría presente aquel error del pasado. Pero también debemos tomar en cuenta que nos toca retomar nuestro camino. Es decir, por un lado sí, me perdono, por un lado sí, me entiendo la debilidad que tuve, pero por otro lado también me comprometo a retomar el camino por el cual ya estaba transitando, el camino del contacto cero, el camino de la reconstrucción. Ese camino en el cual yo ya me estaba sintiendo súper bien y vino esa búsqueda y derrumbó todo. Ya sé qué pasos tengo que retomar, qué pasos anteriormente estaba haciendo, que cuando vino esa persona los dejé de hacer y ahora simplemente me toca retomar aquello que me hizo sentirme bien, que me hizo recuperar de aquella primer distanciamiento que tuvo esa persona. Por lo tanto, por un lado sí me entiendo, sí me perdono, pero también por otro lado me exijo retomar ese contacto cero para que esta situación no se vuelva a repetir y no volver a sentirme usado o usada. Para comprometerte y retomar el camino, te recuerdo que tienes mi curso Supera tu Ex, los links en el comentario destacado y en la descripción. Y por otro lado, una vez que te digo nos comprometemos en retomar ese camino, nos toca también ver la lección aprendida de esta situación. ¿Qué aprendimos de cuando nos distanciamos? ¿Qué aprendimos de cuando esa persona vino? ¿Qué aprendimos de cómo nos estamos sintiendo actualmente? ¿Esto para qué? Para que no vuelva a pasar exactamente lo mismo, para que nosotros después no estemos culpando nada más a que esa persona no sabe lo que quiere, sino que también nosotros tomemos cartas en el asunto de los límites que le podemos llegar a poner. Es decir, ver perfectamente cómo me estoy sintiendo y el por qué me estoy sintiendo de esta forma, entendiendo obviamente que esa persona también tiene responsabilidad por buscarme, por ser consciente de que es mi debilidad, pero también por otro lado asumir mi responsabilidad, mi participación en esta forma en que me estoy sintiendo. Y lo que sí controlo es cómo yo participé en ese encuentro, cómo yo participé en darle más de lo que esa persona me estaba dando, en darle máximos por meras migajas. Y una vez que yo vea cómo participé, llevarme esta lección
para que en futuras situaciones no se dé lo mismo, es decir, no volver a tropezar con la misma piedra, porque adivina qué, sí, es muy probable que esa persona te vuelva a buscar y no necesariamente para retomar una relación, para retomar un interés genuino, sino simplemente para satisfacer su ego. Así como ya pasó en esta situación o bien ya ha pasado en varias situaciones, es importante que tengamos ese bucle, que no sea una cuestión autodestructiva, que no nos lleve a sentirnos peor de lo que ya nos sentimos, y a través de la lección que aprendamos de esta situación, ponerle un alto a esa persona y también ponernos un alto a nosotros mismos. ¿Esto para qué? Para que efectivamente cuando nos estemos reconstruyendo, cuando nos estemos enfocando en nuestra recuperación, ya no le demos entrada a esa persona y efectivamente esa persona sienta un verdadero temor de perdernos, porque si le estamos dejando las puertas abiertas, esa persona no teme el perdernos y entra y sale de nuestra vida a su placer, dejándonos así un desastre emocional en nuestra vida, en nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué hemos visto actualmente, que esta situación nos puso enfrente de nuestros ojos que anteriormente no veíamos. ¿Qué vemos ahora que vino y de nueva cuenta se fue como si nada, que antes no veíamos? ¿Qué te revela o qué te dice de esa persona y del vínculo que tienes con esa persona? ¿Qué harás, sobre todo la próxima vez? Porque te digo, es muy probable que esa persona regrese por más ego. En esa próxima vez, cuídate mucho de la ilusión que fue la que te llevó a esta situación y permítete aprender, permítete ver las cosas que tienes ante tus ojos. No te pongas una venda para no ver lo que tengas que ver y no caer en un autoengaño, porque insisto, esta situación se puede volver a repetir y caer en una espiral, en un bucle interminable de sufrimiento, de desgaste y de ansiedad. E insisto, ni tú te recuperas, ni te reconstruyes, ni te enfocas en ti, y esa persona, insisto, te sigue sintiendo de más de seguro. ¿Qué acciones hacías antes de estar en esta situación? Es decir, antes de que esa persona viniera y se fuera, ¿qué acciones hacías que te comunicaban amor propio, que te permitían concentrarte en ti y que te permitían mantenerte alejada de esa persona? Esas acciones es importante que las recuperes, es importante que las hagas, porque de hacerlas te comunicas amor propio. Ahora bien, veamos las acciones o las nuevas medidas que vas a tomar. Ya vimos que hay que retomar aquellas medidas que te permitían estar en contacto cero y alejado de aquella persona. Ahora es importante que una vez que integremos el conocimiento, el aprendizaje que nos dejó esta situación, enriquezcamos más medidas. Es decir, que de esta situación salgamos fortalecidos, salgamos con mayor carácter, con un contexto muchísimo más amigable para poder distanciarnos y que esa persona, insisto, sienta que nos está perdiendo, porque efectivamente lo está haciendo. ¿Qué tipo de medidas me refiero? Límites, en el sentido de a lo mejor ahora sí proceder a eliminar a esa persona, ¿por qué no decirlo? De bloquear a esa persona, de ya no seguir allegándonos de información, ni tampoco nosotros darle más información a esa persona, aunque sea de manera indirecta. ¿Qué otras medidas que anteriormente no habías hecho te ayudarán a ponerle límites, te ayudarán a cerrarle las puertas y sobre todo, insisto, a que sienta que esta vez efectivamente te está perdiendo? Pero para que esa persona sienta el temor de perderte, te tiene que perder de verdad. Tienes tú que comprometerte a realizar todo esto que venimos viendo por tu propio bienestar, no para generarle ese temor, sino porque tú realmente ya no quieres volver a caer en la misma situación, porque tú realmente te quieres recuperar ese camino que ya llevabas avanzado. No quieres volver a caer. Cuando tú te comprometes contigo mismo, con tu bienestar, con tu reconstrucción, ahí es cuando esa persona va a sentir realmente ese temor. Si tú lo haces o tomas estas acciones simplemente para fundarle ese miedo,
pues ahí esas acciones te van a costar más trabajo y no van a ser tan efectivas. Sin más, me despido, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, cuídate, hasta luego. Chao, chao.